Ah, Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Este es el módulo de protocolo clínico, en donde también vamos a incluir buenas prácticas de publicación correspondiente al diplomado de ética y normatividad en investigación clínica. Y yo soy el doctor Enrique Camacho. Vamos a comenzar con una primera sección de este módulo que tiene que ver con los elementos del protocolo a revisar por parte del Comité de Ética en Investigación Clínica. Después también vamos a pasar a otros temas muy importantes como la protección, el cuidado especial para los pacientes en esa frontera entre atención clínica y participación en un estudio de investigación. Vamos a ver cómo se justifica el uso de placebo. Vamos también a repasar un poco las particularidades en la revisión de un protocolo para población pediátrica, mujeres embarazadas y de manera también importante al final, la buena práctica en publicación de resultados. Cuando se trata todavía dentro del contexto de un estudio de investigación, es de la competencia del Comité de Ética en Investigación y no del Comité de Bioética Hospitalaria. La revisión de un protocolo de investigación pues tiene aspectos metodológicos, científicos, que son primariamente de la competencia del Comité de Investigación. Sin embargo, sabemos que un protocolo que no tiene una buena base científica ya no es ético. No es ético exponer a un paciente a una intervención experimental si ese protocolo no va a contestar una pregunta de investigación, si no la va a contestar porque su diseño no permite contestar. En ese caso, el paciente estaría expuesto, como se dice en el norte, de oquis a los posibles riesgos de la intervención experimental. Por lo tanto, el trabajo conjunto del Comité de Investigación y el Comité de Ética en Investigación es el que nos va a dar la pauta si el estudio tiene bases científica y ética. El primer elemento a revisar pues, es el título del estudio. Podríamos pensar que el título quizá pues, no es tan importante, pero lo es. Lo es por varias razones. Debe ser congruente con los objetivos. Debe ser muy claro. Claro significa que no contiene ni más ni menos palabras que las que realmente nos enfocan al objetivo, ¿no? Se va a hacer un estudio para evaluar que la eficacia o la seguridad de un medicamento, de un dispositivo médico, en qué tipo de población. A la vez, los elementos más importantes del diseño del estudio tienen que estar ahí en el título. Si es un estudio controlado, doble ciego, si es contra placebo o si tiene otras características. El resumen de la propuesta de investigación en un lenguaje lego o no técnico. Esto es para que también cualquier persona sin antecedentes, sin formación científica lo pueda comprender. Generalmente los resúmenes que he visto que siempre se someten, que son las sinopsis de los estudios, está en un lenguaje técnico. Y esto no lo he visto cambiar en los 25 años que tengo de experiencia. Y sin embargo, así es como lo indican las pautas éticas internacionales para la conducción de estudios de CIOMS, que es esta agencia de la OMS. Todo lo que vamos a revisar hoy en cuanto a la revisión de un protocolo clínico se basa en estas pautas éticas que pueden ustedes consultar. Yo voy a enviar a Adriana esta última versión del slide deck que contiene ya el link en donde ustedes pueden hacer la lectura a su propio paso de todas estas pautas éticas y la recomiendo mucho. Es un texto que habla en detalle sobre muchos aspectos que en ocasiones
se tratan de manera más superficial o rápida en otras normas. Tiene que haber una declaración clara de la justificación del estudio. De qué manera satisface las necesidades del país o bien de la población en donde se lleva a cabo la investigación. A lo mejor la población es pequeña. A lo mejor no es un problema de salud pública número 1 ni número 2, a lo mejor es el problema de salud pública número 85, pero aún así, para la población que lo padece, es de gran importancia. No es lo mismo, recordemos, tener antecedentes que tener una justificación, ni tener objetivos claros a tener una justificación. El objetivo puede ser muy claro, pero ustedes se pueden seguir preguntando, bueno, entiendo lo que quieres hacer, investigador, pero ¿por qué dedicar tiempo tuyo, tiempo de tu staff y no sé, recursos de la institución, dependiendo del tipo de estudio y su financiamiento? ¿Por qué recursos de la institución y por qué someter a los individuos a tal o cual riesgo o por lo menos tal o cual molestia para llegar a este conocimiento? ¿De qué manera este conocimiento cambiaría las cosas? No es la simple curiosidad médica lo que justifica un estudio de investigación clínica. Sí lo puede hacer en investigación básica, la pura curiosidad científica. No así cuando se expone a seres humanos a riesgo. La palabra justificación en los estudios en inglés ustedes la encontrarán frecuentemente con el término rationale. Justificación. Los puntos de vista de los investigadores sobre los aspectos y consideraciones de índole ética. A veces pensamos que el protocolo es un texto puramente técnico, científico, y no solo es, y no es así. Tiene su muy fuerte componente técnico y científico, pero debe también tener una sección, un capítulo en donde se establezca cómo se cuidará, cómo se salvaguardará los derechos y el bienestar de las personas. ¿Cuáles son los principios éticos en los que se basa ese protocolo? Si se va se va a obtener o no un consentimiento informado, qué tipo de notificaciones se van a hacer al comité de ética, todo del desglose de cómo se le estará informando sobre los eventos adversos que surjan. Entonces, toda esta parte ética es integral al protocolo, no se debe dar por entendido. Sabemos que de cajón los estudios que ustedes examinen, que son patrocinados por la industria, esos estudios multicéntricos, pues ya vienen con un formato estándar que incluye todo esto. Todo esto está sumamente bien contemplado, pero los estudios originados por los propios investigadores del hospital, en ocasiones por falta de experiencia o algún descuido, pueden carecer de esta sección. Entonces, por favor, pidan siempre a sus investigadores que no olviden incluir este componente. Antecedentes son los estudios anteriores sobre el tema, incluida la naturaleza, el alcance de los estudios en animales, otros estudios preclínicos y clínicos, todo lo que se conozca del tema. Existe la tendencia en algunos investigadores de menor experiencia, más o menos ser redundantes entre lo que escribieron en antecedentes y lo que escriben en justificación. Pero como ya vimos, son cosas muy distintas. Los antecedentes pueden ser sumamente descriptivos. Pueden decir, fulano grupo de autores observó tal, fulano grupo de autores reportó en tal año tal, y podemos tener una cantidad de reportes y observaciones e hipótesis que lanzaron esos investigadores. Inclusive podemos tener también quizá una descripción epidemiológica de cuántos casos tenemos con esa enfermedad, pero en la justificación ya hay un trabajo intelectual, filosófico casi, en el que el investigador expone, bueno, en vista de todo lo anterior que ya presentamos en antecedentes, creo que se justifica este estudio ¿qué?
Por ejemplo, puede ser algo tan sencillo porque los medicamentos disponibles para esta enfermedad son todos administrados vía intramuscular o endovenosa y necesitamos una forma más sencilla y práctica para el paciente como la vía oral. Una justificación así en ocasiones no queda clara, queda diluida entre los antecedentes. Muy bien, vamos a hacer nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio ahora viene de una manera distinta, un poquitín distinta. ¿Cuál es, dentro de las palabras que se muestran en la columna de derecha, la que corresponde a este espacio en negro? ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Título. El título del estudio. Resumen. Perfecto. Resumen. Justificación. Correctísimo. Ético. Bien. Antecedentes. Justificación. No, el primer espacio en negro. Estudios ¿qué sería? anteriores. Estudios Bien. anteriores. Estudios anteriores. Y después, Estudios en En animales. Animales y los preclínicos. Seres humanos. perfecto, muy bien. No sé si están entre nuestros compañeros que asisten hoy, algunos que, que su formación académica no es precisamente la ciencia. Entonces, cualquier pregunta, por favor, que ustedes tengan respecto al significado de algunas de estas palabras, particularmente en esta clase sobre el protocolo, con toda confianza, aunque ustedes piensen, quizá yo soy el único o la única de los que están acá que no comprenden este término, por favor, con toda confianza, ¿sí? Hagan su pregunta. En este caso, ¿comprendemos bien qué quiere decir estudios preclínicos? ¿Sí? Muy bien. Otros elementos a revisar. Declaración de que se aplicarán los principios establecidos en las presentes pautas. Es muy común ver en los protocolos que digan, este protocolo se rige de acuerdo a los principios emanados de la Declaración de Helsinki. O de otros más. Relación de las versiones anteriores del protocolo. Recordemos que si es una versión nueva, es una enmienda, tenemos que tener un buen control de las versiones anteriores. Es decir, en un apartado, en una sección, tener bien claramente identificados cuáles son las partes del protocolo que son ahora distintas. Esto puede implicar que pues, nos ahorremos muchísimo tiempo en intentar identificar en qué cambió. No deberían ustedes aceptar una enmienda del protocolo que no tenga una presentación clara de qué decía antes, qué dice ahora y por qué se hizo el cambio. Son los tres grandes componentes, las tres grandes columnas que se presentan en esta sección. Versión previa, versión actual, razón del cambio. Una breve descripción del sitio o sitios donde se realizará la investigación. Es una descripción. Incluye información sobre qué tan adecuada es la infraestructura. También información demográfica y epidemiológica relevante acerca del país o la región de que se trate. Es decir, por qué en esos centros esperamos encontrar ese tipo de paciente. Nombre y dirección del patrocinador. Nombre, dirección, afiliación institucional, calificaciones y experiencia del investigador principal y de otros investigadores. Es particularmente importante en los estudios generados por el propio investigador. Los protocolos multicéntricos pues no van a contener todos estos datos de contacto de los investigadores. Esto lo puede someter el investigador como un anexo, como una carta aparte al protocolo. Otras instituciones, claro, proveen al investigador ya de un formulario, un formato, para que él transcriba del protocolo principal a cada campo los datos que se le piden y entre esos datos pues van a estar sus datos de contacto como los que se muestran acá.
No sé si si en sus instituciones se manejan este tipo de formatos que el propio investigador debe de llenar. O como lo hacen es enviar simplemente el protocolo tal cual lo recibieron. Yo como estoy en escuela es un poquito diferente porque es para pues tesis o proyectos pequeñitos, pero tiene los datos principales, pero a lo mejor todo esto del patrocinador, investigador principal, pues no. No aplica, ajá. Ujú. Muy bien. Una de las razones por las que se somete el formato a los investigadores es precisamente para que estos datos que podríamos llamar de contacto y datos administrativos que no siempre contemplan los protocolos multicéntricos, pues queden ahí. Y otra razón es para impulsar, para exhortar, por decirlo de algún modo, forzar al investigador a tener tal conocimiento del protocolo, tal lectura del protocolo que pueda realmente, pues, saber extraer las partes que corresponden a cada sección del formato. Al menos así me han contestado diferentes personas que trabajan en investigación en las instituciones. Por este método hacemos que el investigador lea más en detalle su propio protocolo. Muy bien. Vamos a ver qué palabras deben estar en cada espacio negro. En el 6. De los principios. Muy bien. Ajá. En el 7. Relación de versiones Versiones anteriores. anteriores. Muy bien. La 8. Descripción. 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 El 9. De Patrocinador. Y en el 10. Investigador principal. Investigador principal. Correctísimo. También esta parte sirve, la última, también sirve para derechos de autor, responsabilidades civiles, esta parte de nombre, dirección de todo mundo, ¿no? Es cierto, es cierto. Finalmente, ¿con quién contactar? Y en una institución, además grande, donde hay un buen número de investigadores, pues no siempre se conoce esto y es sumamente importante. Muy Y bien, es que desde a el mí me punto de tocó vista. una vez Sí. una persona que reclamó derechos de autor en una publicación sobre un protocolo. O sea, no lo metieron en la publicación y estaba en el protocolo. Entonces me tocó que esta persona dijo, ¿cómo? Si yo estoy en el protocolo, yo participé, aquí está, y les fue como en feria en la publicación, porque tuvieron que hacer un adendum, se tuvieron que regresar y muchas cosas. Entonces también sirve esto como derecho de autor. Y esto es importante porque casi nunca lo vemos en los protocolos. Hay mucha gente que ayuda al protocolo y que no se pone ahí y al final lo quiere meter, o alumnos que se ponen en el protocolo y que no están en las publicaciones. Todo esto complementa la parte de derechos de autor. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muy interesante. ¿Sí me puedo comer un bolillo? Continuamos con los elementos a revisar. Los objetivos, hipótesis, preguntas de investigación, premisas, variables. Estas últimas también conocidas como endpoints en inglés. En los objetivos, generalmente tenemos un objetivo primario y puede haber uno o muchos objetivos secundarios o hasta terciarios, o también objetivos que se llaman exploratorios, en los que no sabemos exactamente qué vamos a encontrar. O sea, el propósito de hacer tal o cual prueba no es demostrar X, sino ver qué hay. Objetivo primario, secundario o terciario y objetivos exploratorios. Recordemos que debe de haber una congruencia muy grande entre los objetivos y el resto del protocolo. Y en particular, en esta sección, entre los objetivos y la pregunta de investigación, entre los objetivos y las variables. No es lo mismo el objetivo de la variable.
La variable ya indica cuál es la medición que usted va a hacer para saber si el objetivo se cumplió o no, o para dar cumplimiento al objetivo. Entonces, si su objetivo es ver si tal medicamento mejora el control de la diabetes, pues entonces quizá la variable o endpoint sea una prueba específica de laboratorio, como medición de hemoglobina glucosilada a la semana X al mes Y en estos pacientes. Si su objetivo es mostrar una mejora en la calidad de vida, en el control del dolor, entonces debe encontrar una medición validada, usada en investigación clínica, por ejemplo, una escala análoga visual, un cuestionario de calidad de vida conocido y validado, que usted use como endpoint. Entonces, el endpoint puede ser mejora en 5 puntos o mejora en 3 puntos en la escala X. Entonces, se menciona el instrumento de medición y el cambio que usted quiere observar entre el ingreso al estudio, lo que se conoce como estado basal o baseline, y el momento en que usted va a hacer el corte para demostrar su objetivo primario. Es común que la variable no sea la mejor o en ocasiones ni siquiera se mencione con claridad para demostrar el objetivo planteado. Entonces, especialmente en las tesis, por favor, siempre hablen con los residentes, con los estudiantes y díganle, bueno, me parece fantástico tu objetivo, pero ¿cómo vas a saber que lo conseguiste? ¿Cómo vas a demostrarlo? ¿Cómo vas a medirlo? Y ya que le digan, bueno, por esta prueba, por esta escala, okay, ¿qué cambio quieres ver? Específicamente, ¿cuánto necesitarías ver para saber que tu pregunta de investigación ha sido contestada? En cuanto a las preguntas de investigación, es muy recomendable que en el formato mismo pidan al investigador que la formule precisamente a manera de pregunta. Esto es muy útil. Cuando se hace cuando la pregunta de investigación se hace a manera de una prosa casi continua, libre, en ocasiones se echa mucho rollo, se confunde el mismo investigador y nos damos cuenta que en realidad no tiene clara qué es lo que está intentando encontrar. Entonces, hacerlo a manera de pregunta es de utilidad enorme para el propio investigador y para el comité que lo revisa. En cuanto a hipótesis, recordemos que hay principalmente dos tipos de hipótesis, la llamada hipótesis de trabajo y la hipótesis nula. Esto tiene importancia sobre todo para la elección de las pruebas estadísticas y después para la descripción de toda la parte estadística. La hipótesis de trabajo es lo que usted sospecha que va a pasar. Por eso es que está usted haciendo el estudio. Y la hipótesis nula es qué pasaría si lo que usted sospecha que va a pasar no pasa. ¿Cuál es el estado basal de las cosas cuando no se observa lo que usted piensa que se va a observar? Por ejemplo, una hipótesis nula puede ser que el medicamento no mejora fulano parámetro en fulana proporción, que no lo hace, o que es tan bueno como el placebo. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis de trabajo sería, bueno, este medicamento será más eficaz que el placebo. ¿Y cómo definiré eficacia? Bueno, en una mejora del X% en el parámetro tal.
La descripción detallada del diseño del ensayo o del estudio. Si es retrospectivo, prospectivo, meramente observacional o intervencional. Si es comparativo o no es comparativo. Si es aleatorizado o no. Si es a doble ciego o ciego sencillo o no lo es. Si hay un estudio de extensión posteriormente. Si los brazos se cruzan después de cierto evento, de cierta evaluación. Brazos cruzados quiere decir los sujetos que estaban con la intervención A pasan ahora a recibir la intervención B y los que estaban en la B pasan a recibir la A. O si después de cierto análisis, en caso que demuestre que el medicamento está siendo eficaz, si todos los que estaban en la B, todos pasan a la A y los que estaban en la A pues continúan en la A. Todo esto tiene que estar claramente detallado desde el principio, porque cambios en el diseño ya durante el estudio, si bien no es imposible, pues sí, pueden ser tan importantes que ya no se conteste la pregunta original o que ya no se justifiquen los riesgos a los que están sometidos los pacientes o a que de plano se tenga que hacer, de hecho, un nuevo estudio distinto al que se tenía originalmente. El número de participantes en la investigación y, por supuesto, cómo se calculó el llamado tamaño de muestra. Es decir, estamos incluyendo solo el número de pacientes que nos podrán contestar la pregunta de investigación, que la podrán contestar con un grado de certeza tal que podamos decir, no sé, hay solamente un 5% de posibilidades que las diferencias que estoy viendo entre el grupo que recibe y el que no recibe la intervención, pues son del 5%, y que hay un 95% de posibilidades de que no sea solo por azar, sino que realmente la diferencia sea real, porque uno es mejor que el otro. Entonces, las personas que estudian bioestadística saben cómo estimar la cantidad de personas que se necesitan, primero tamizar y luego meter a cada brazo de tratamiento para poder encontrar esas diferencias que vayan más allá del simple azar. Los criterios de inclusión o exclusión de posibles participantes y que se justifique si se está excluyendo cualquier grupo sobre la base de edad, sexo, factores sociales o económicos o por otras razones. Si bien muchos de estos aspectos son revisados por el comité de investigación, como ya conversamos, es importante también para el comité de ética porque tienen implicaciones éticas. Por ejemplo, el diseño del estudio, el que sea contra placebo, pues tiene implicaciones éticas. El que se incluya un medicamento comparador que quizá no sea el estándar de tratamiento, que quizá no se encuentre disponible en el país, o un diseño en el que no se contemple un acceso postestudio. Entonces, todo esto no es solamente técnico, tiene implicaciones éticas y por eso es que está contemplado dentro de las pautas éticas de CIOMS. Justificación para incluir como participantes a personas o grupos vulnerables y si los van a incluir, bueno, ¿cómo van a minimizar los riesgos para tales personas? Proceso de reclutamiento, incluyendo los anuncios promocionales. ¿Cómo se va a proteger la privacidad y la confidencialidad durante el reclutamiento? ¿Quién nos quiere recordar la diferencia entre privacidad y confidencialidad? ¿O es exactamente lo mismo? No, la privacidad es cómo se obtienen los datos y la confidencialidad es qué se hacen con esos datos en su divulgación, en pocas palabras. Sí, la confidencialidad tiene que ver, como bien dijo, sobre el manejo de datos.
Y la privacidad, exacto, en su obtención, si se viola o no la identidad de la persona. Descripción y explicación de todas las intervenciones. Todo. Cómo se le va a administrar, por qué vía, en qué intervalo, por cuánto tiempo. Eso tiene que quedar sumamente claro. Y si hay ajustes de dosis, que es muy importante. Si existe un evento adverso asociado a esa intervención, se va a suspender permanentemente, se va a interrumpir hasta que baje el evento adverso a grado 0 o a grado 1. Y si se va a reintroducir, ¿será a la misma dosis o a una dosis menor? ¿Y qué pasa si una vez reintroducido se vuelve a presentar un evento atribuible a la intervención? Todo esto tiene que estar muy claramente descrito y no dejarse al criterio médico cuando ya esté el protocolo en marcha. Y planes y justificación para retirar o retener tratamientos estándar en el curso de la investigación. Sumamente importante. ¿Por qué tendríamos que quitar un tratamiento ya aprobado, un tratamiento estándar? Versus agregar sobre el tratamiento estándar el fármaco o la intervención experimental. Esto tiene que estar sumamente justificado. Muy bien. Vamos a ver entonces la palabra faltante. En el 15. Minimizar. Muy bien. Correcto. En el 16. Proceso. De reclutamiento. Reclutamiento. ¿Qué vamos a Privacidad proteger? y confidencialidad. Calidad Muy bien. durante el tratamiento. En el 17. Descripción y aplicación Intervenciones. de todas las intervenciones. Muy bien. Y en el 18. Para retirar o retener Al a paciente. paciente. Tratamiento estándar. Exacto. Para retirar o Ok. retener el tratamiento tratamiento. El tratamiento Ajá. estándar. Muy bien. ¿Qué más van a revisar en el protocolo? Los medicamentos concomitantes. También otra cosa que en ocasiones falta. A ver qué está permitido, qué no. Y si no está permitido, ¿qué significa? Significa que no puede entrar el paciente a menos que tenga un periodo sin el tratamiento, conocido como periodos de lavado o periodos de washout de 15 días, de 30 días, o de plano, si ya tuvo ese antecedente previo, no puede entrar. O en otros protocolos no puede administrarse este fármaco en los primeros, qué sé yo, en el primer mes, en los primeros 3 meses del estudio, pero posteriormente sí, bajo ciertos criterios. O se permite este medicamento concomitante siempre y cuando su dosis haya sido estable por el último mes, por ejemplo. Si hubo fluctuaciones en la dosis, no puede entrar, porque cambios en la dosis implicaría que la enfermedad base no se encuentra bien controlada y que muy probablemente continuaremos con ajustes en la dosis en las primeras semanas de tratamiento, y esto puede confundir la interpretación de los resultados. ¿O será que el fármaco que me dices, por los antecedentes que leo, por la forma en que se metaboliza, por la forma en que interactúa con diferentes enzimas en el cuerpo que normalmente sirven para eliminar fármacos, como los citocromos, si interfiere con estas enzimas, quiere decir que si el paciente está tomando otro medicamento, quizá aumente los niveles en sangre de ese otro medicamento y lo lleve a toxicidad, o quizá disminuya los niveles de ese otro fármaco y lo lleve a una falta de eficacia. O viceversa, que el otro medicamento que está tomando sea el que afecte al medicamento experimental. Todo eso tiene que quedar bien descrito. ¿Cuáles son las interacciones medicamentosas que se esperan? Sobre todo en medicamentos que son comunes en pacientes que están con la condición que se estudia. Es imposible
Es casi imposible que comience un estudio conociendo de antemano las interacciones con todos los miles y miles de fármacos posibles. No es así, pero sí con los más importantes que son comunes a esta población. ¿Qué pruebas de laboratorio, qué pruebas de imagen se van a hacer? ¿Qué significan en cuanto a molestias para los pacientes? ¿Verdad? La frecuencia de toma de sangre, la cantidad de sangre que se toma es la necesaria realmente para todo lo que se va a hacer. Recordemos que muchos investigadores que hacen sus propios protocolos terminan pensando, vamos a pedir un montón de pruebas para aprovechar. Aunque estas pruebas no sirvan para contestar su pregunta de investigación. A veces toman más muestras para lo que se ofrezca después. Ahorita no lo tengo en mente, pero a lo mejor de aquí salen muchos estudios que puedo meter pues al Sistema Nacional de Investigadores como justificación de que estoy teniendo mucha actividad en investigación. Puede ser válido, pero siempre y cuando esto no implique para el paciente pues, una cantidad de sangre excesiva, una frecuencia de venopunciones excesiva, molestias que no sean realmente razonables o costos. Entonces, siempre, por favor, cuestiónense. Son estas pruebas que le piden, son tantas pruebas necesarias para contestar tu pregunta, más si alguna de ellas es una prueba particularmente invasiva. A lo mejor más aspirados de médula ósea, a lo mejor punciones lumbares. ¿Qué es lo que realmente lo justifica? O segundas y terceras biopsias. Quizá algunas de esas pruebas se puedan dejar como opcionales. O sea, entiendo que quieras tú estudiar esto también, pero ¿por qué no? Dentro de tu protocolo incluyes un subestudio que se va a hacer en una subpoblación de pacientes que te acepten este tipo de prueba. Y ya no lo haces sobre los 200 que querías ingresar, sino solo con estos 20 pacientes. ¿Okay? Modelos de los formularios estandarizados que se usarán para la notificación de casos. Entonces, todo lo que vas a poner en el expediente son muchos datos, no todos ellos van a entrar a tu base de datos. Tendrás que transcribirlos en formularios estandarizados. Es importante que estén estandarizados para que tengamos la mínima variación posible. En cuanto a qué se ingresa, qué no, en qué tipo de unidades se expresa tal o cual valor. Entonces, es importante tener los formularios estandarizados y en los estudios multicéntricos patrocinados, esto comúnmente se conoce como el CRF, el Case Report Form o formulario de reporte de caso. ¿Cuáles serán los procedimientos de seguimiento y, de ser el caso, medidas propuestas para determinar la adherencia de las personas al tratamiento? Entonces, la contabilidad del fármaco no es solamente una cosa impuesta por la industria farmacéutica, sino que tiene una justificación muy importante para poder evaluar la adherencia, el cumplimiento de las personas al tratamiento. Y criterios también bajo los cuales podrá retirarse a participantes del estudio o descontinuarse un centro o terminarse el estudio. Esto es especialmente importante en participantes que vayan a ser sometidos a cierto riesgo, por ejemplo, que se les retire un tratamiento estándar o en un estudio contra placebo, o pacientes que tenían que eran particularmente vulnerables. En fin, mientras más grande sea el riesgo para el participante, más claro, más explícito y más estricto tienen que ser los criterios para retirarlo del estudio. Esto también, por experiencia, en ocasiones es algo que falla en los protocolos que le someten a revisión. Métodos de registro y notificación de eventos adversos y medidas previstas para tratar las complicaciones. Perdón, quería también hacer un comentario aquí sobre el punto 22. El retiro de los participantes del estudio
no solo es consecuencia de un daño previsto o un daño real a la salud del paciente, a ese paciente, sino a que si hay un incumplimiento del paciente del protocolo, pues ya no estará generando datos útiles. Y si no está generando datos útiles, otra vez se está exponiendo a este paciente a una intervención sin sentido. Eso es por un lado. Y dos, si se permitiera un número suficiente de participantes no cumplir con lo estipulado en el protocolo, entonces se dañaría la integridad de los datos de todo el estudio y por lo tanto los otros sujetos que sí estaban cumpliendo con los procedimientos del estudio, pues también ya no tendrá sentido su participación. Ellos sí cumplen, pero al final en el análisis de datos no será analizable la información por culpa, llamémoslo así, de los participantes que no cumplieron en otra parte del mundo quizá con los procedimientos del estudio. Elementos a revisar también incluyen, entonces, cómo se va a registrar y a notificar los eventos adversos y medidas previstas para tratar estas complicaciones, sobre todo las que se esperan que sean más frecuentes. A ver, si tenemos la sospecha de que este medicamento puede causar elevación de las pruebas de las enzimas hepáticas, bueno, ¿qué vas a hacer? Si se elevan 2 veces por encima del valor normal, si se elevan 3 o 4 veces, o si se combina elevación de transaminasas con bilirrubina, ¿vas a suspender el fármaco temporalmente? ¿En qué momento lo vas a suspender completamente? ¿Qué tipo de exámenes vas a solicitar para poder evaluar que no hay otra enfermedad concomitante que esté causando esta elevación de las pruebas de función hepática? ¿Qué vas a hacer cuando surjan esos eventos adversos? Nuevamente, es imposible en un protocolo establecer medidas para los miles de eventos adversos que teóricamente podrían presentarse, pero sí para los que, de acuerdo con el mecanismo de acción, de acuerdo con lo que se sabe de ese fármaco, son los más probables. Los riesgos conocidos o previstos de las reacciones adversas, incluidos los riesgos de cada intervención propuesta y de cualquier medicamento, vacuna o procedimiento que se someterá a prueba. También los posibles beneficios individuales y los beneficios para la población. Todo esto no solo debe estar en el formulario de consentimiento informado, sino también en el protocolo. Muchas veces en la introducción, en los antecedentes o en la justificación hay elementos de esto. Especialmente en cuanto al punto 25 y 26, frecuentemente la sección de justificación dice estoy haciendo esto porque los beneficios potenciales son estos. El número 23, vamos a encontrar la palabra adecuada. Eventos adversos. Muy bien. La 24. Riesgos. Bien. La 25. Beneficios Individuales. Sí, individuales. así es. Investigación. Y la Para la 26. población. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. La 27 dice que en caso de investigaciones que conllevan el riesgo de un daño físico mayor al riesgo mínimo, como serían los fármacos o los dispositivos médicos, detalles de los planes para el tratamiento de los daños, para la compensación, para la indemnización, todo esto tiene que estar contemplado también en el protocolo. En ocasiones de manera muy genérica, si son estudios multicéntricos, porque luego se espera ya que en el formulario de consentimiento tengamos una explicación más amplia de acuerdo a las leyes que apliquen en ese país, pero tiene que estar presente. Y si no está suficientemente claro para ustedes, bueno, pidan por favor que se añadan, que se anexen todos los documentos que se necesita tener. Por ejemplo,
alguna carta responsiva por parte del patrocinador, alguna copia del seguro que se haya contratado, o una carta de compromiso de la institución en donde se atendería a los pacientes, etc. El punto es tener todo esto antes, porque créanme que cuando ya ocurre la complicación dentro del estudio, se puede volver un problema difícil de manejar. En el caso de las investigaciones con mujeres embarazadas, también un plan, si fuera apropiado, para monitorizar el resultado del embarazo. ¿Qué se va a hacer? ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta que nazca el niño o después del nacimiento? Es importante también un seguimiento, ya que no siempre es visible, no siempre es palpable que al momento del nacimiento estén presentes algunas anomalías congénitas o de otro tipo que van a manifestarse posteriormente. Y medidas previstas para brindar acceso post-estudio a las intervenciones que hayan demostrado un beneficio importante, indicando, bueno, cuál será la modalidad de este acceso post-estudio, quiénes van a estar vigilando al paciente, quiénes van a pagar por esa atención, porque no solamente es el medicamento, sino la atención médica que resulte de estarle dando ese medicamento y por cuánto tiempo. Y aquí hay entonces varias preguntas que tenemos que hacernos respecto al acceso post-estudio. No podemos exigir en todos los estudios que tengan un programa de acceso post-estudio porque no aplica en todos. De hecho, en algunos podría ser contraproducente, pero en otros es vital. Entonces, estas son las preguntas que les sugiero que tienen que hacerse. Primero, ¿qué alternativas existen a la intervención experimental? A lo mejor ya hay y ya están comercializadas. Y quizá no eran tan cómodas, pero eran ya más conocidas. Se conoce mucho mejor su perfil de seguridad. Entonces, si se estaba simplemente sustituyendo un fármaco vía subcutánea por otro fármaco vía oral, después que termine el estudio, si el oral, si el subcutáneo está plenamente disponible en todas partes, ya es un elemento que hace que no pese tanto el exigir el oral. Sí, la siguiente pregunta es, ¿qué ventajas y desventajas tiene la terapia ya aprobada en comparación con la experimental? Este fue otro caso, pues la vía de administración, que es una ventaja, sí, aunque no necesariamente tan importante, si la comparamos con otras como el conocimiento de sus eventos adversos. A lo mejor pesa una cosa más que la otra. A lo mejor la oral, bueno, o la vía de administración, qué sé yo, intranasal de una insulina es ligeramente menos eficaz que otra vía ya conocida. Entonces son menos piquetes, pero la eficacia no es tanta. Entonces quizá no convenga demandar o exigir un acceso post-estudio. ¿Qué consecuencias tendría para el paciente suspender el tratamiento mientras accede a otra alternativa? Esto es también muy importante. Sí, existe otra alternativa, pero de aquí a que el paciente la consiga en el IMSS o de aquí a que ese otro medicamento alcance niveles séricos suficientes como para ejercer su efecto, le pueden pasar cosas al paciente. Por ejemplo, estudios que comparan un antidepresivo experimental que en muy poco tiempo alcanza los niveles terapéuticos versus el ya conocido, pues que tarda, qué sé yo, 15 días o más, ¿no? Entonces, si la empresa farmacéutica le dice a usted, bueno, es que ya hay otro conocido, pues, que el paciente pasa su tratamiento estándar, sí, pero el otro va a tardar 15 o 21 días o más, y el tipo de pacientes que usted incluyó en este estudio son pacientes con depresión severa, e inclusive algunos de ellos con ideación suicida. Entonces,
no considero ético que esté 21 días sin fármaco mientras le hace efecto el ya comercializado o el ya disponible en su institución. Otra pregunta. ¿El estudio que se propone será capaz de demostrar la superioridad de la intervención experimental? Esta es de las preguntas más comunes e importantes. Si estamos en un estudio fase 2, pues el fase 2 no nos va a demostrar la superioridad de la intervención experimental. Tendremos que ir al fase 3, entonces no es correcto exigir un acceso post-estudio si fuera nada más un fase 2, aunque el fase 2 haya tenido resultados positivos. O, ¿qué tal si se trata de un estudio de los que se conocen como de no inferioridad? O sea, era un estudio preliminar en el que se quería demostrar que la intervención experimental o el fármaco experimental no es peor que lo que ya se tiene, que es muy distinto en diseño, especialmente en diseño estadístico, a que es superior a lo que ya se tiene. Otra pregunta que deben de hacerse: ¿quién supervisaría médicamente la administración de la intervención experimental después del estudio? Porque quizá yo estoy en un centro privado de investigación y este investigador pues ya no va a querer trabajar conmigo, piensa cambiarse de ciudad, cambiarse de institución, qué sé yo. No solo se trata de que la compañía proporcione el fármaco, sino que existan personas que conozcan el perfil de seguridad de este fármaco y el tipo de patología de esos pacientes, que le dé su adecuado seguimiento, su adecuada vigilancia al paciente. Entonces, el fármaco podrá ser muy bueno, pero ¿cuento con los investigadores y con el staff para darle por los siguientes años seguimiento a estos pacientes? ¿Qué retos tendrían que superarse para lograr una supervisión adecuada? Involucrar a otros subinvestigadores, cambiar de investigador principal, someter algo a COFEPRIS por estos cambios. ¿Qué retos tienen que superarse? O quizá el patrocinador estaba financiando los boletos de avión de este paciente y de su acompañante desde otra ciudad. Pero ahora sí va a tener acceso post-estudio. Y quien lo va a vigilar es la persona que está acá con nosotros. ¿Le va a seguir pagando el patrocinador por años estos mismos viajes? ¿Qué retos tienen que hacerse para superarse? ¿O puedo capacitar a otros investigadores en su ciudad de origen? ¿O puedo cambiar, dependiendo de la patología del paciente, etcétera, de un examen presencial a videollamadas o llamadas telefónicas con asistencia presencial solo en ciertas veces? ¿Qué tengo que hacer pues para conseguir una supervisión adecuada? O de plano, las características de los pacientes que llegan acá hacen muy difícil que se les dé una supervisión adecuada. De hecho, era tan difícil el compliance, la adherencia a este estudio mientras estuvieron en el protocolo, y si ahora se los das por 2 años con menor supervisión a la que tenían, les va a ir muy mal a estos pacientes. O sea, corren riesgo. Entonces no contamos con el mecanismo logístico, práctico para asegurar una supervisión adecuada fuera de protocolo por largo tiempo. ¿Qué riesgos representa una supervisión inadecuada en relación a la alternativa ya aprobada? Entonces, ustedes podrían pensar, mejor le conviene a este paciente ir a su clínica de el IMSS cercana, en donde lo van a estar checando cada mes con el fármaco estándar, que este beneficio pequeño, que sí se mostró que lo tenía, pero que es pequeño, en un contexto en que no se le va a dar la supervisión apropiada. ¿Y qué información requerirá el comité y con qué periodicidad? Porque quizás se cumplió muy bien el requerimiento de notificar eventos
adversos serios y luego al final todos durante el periodo de estudio, pero se contará con esa misma disciplina, con ese mismo proceso de parte del staff durante todo el tiempo en que se le esté dando a este paciente post-estudio. ¿Qué tan largo será este periodo? ¿Hasta que se comercialice o hasta que esté disponible en el sector salud? Quizás se comercializará en cuestión de un año o de meses, 6 meses, 8 meses, un año, pero quizá entrará el sector salud 5 años después. Y es importante que el paciente esté protegido hasta que realmente tenga acceso a ese fármaco en el sector salud. No es fácil contestar estas preguntas, pero si no es fácil contestarlas al principio del estudio, créanme que es mucho menos fácil contestarlas ya que tenemos encima el cierre del estudio. Por lo tanto, es mejor entrarle y agarrar al toro por los cuernos desde un principio. Entonces, todo estudio fase 3, en donde ustedes se den cuenta que van a probar un fármaco que realmente podría cambiar la vida de los pacientes, por favor, consideren hacerse esto. En los fases 2 será poco probable que se lo tengan que plantear, pero fase 3, en patologías que saben que no cuentan con un tratamiento apropiado aún, será esto importantísimo. ¿Qué pasa si el investigador no tiene planes de comercializar el fármaco en México, en el país de que se trate? ¿Creen ustedes que sería ético conducir el estudio? ¿Qué piensan? ¿O bajo qué condiciones sí o no? O sea, no sé si entendí bien la pregunta, es ¿qué pasaría si el patrocinador hace el estudio pero no quiere comercializar el medicamento en México? Ajá. Supongamos que desde el principio sabe el patrocinador, no, en México no tendremos suficiente mercado para este fármaco, así que, pues sí, vamos a participar porque se necesitan muchos pacientes, tenemos que juntar 5,000 pacientes en el mundo y por eso participa México, pero no tenemos planes de traer este fármaco al país. Pues sí lo puede hacer, digo, pues, sus reglas, siempre y cuando estén bien las reglas. Claro, hay ciertas circunstancias en que sí sería ético. Por ejemplo, ¿qué tal si se trata de una condición aguda? O sea, no una enfermedad que va a tener el paciente por años, sino una condición que es suficientemente riesgosa, aguda, y que participar en el protocolo pues le resolverá el problema al paciente ya, ¿no? Digo, que es distinto a una enfermedad que durará toda su vida y que, bueno, si se queda él sin acceso y va a estar sin acceso para siempre jamás, pues él tomó el riesgo, pero el beneficio pues duró unos cuantos meses y nunca más. Y cuando se suspende ese fármaco, empeora su condición. Okay. Entonces, en esas circunstancias, pues no sería ético. Imaginémonos que, no sé, se investiga un anticuerpo monoclonal para niños con artritis reumatoide juvenil que les cambia la vida y que nunca va a estar disponible en el país y que por sus características, cuando se deja de aplicar, pues los niños vuelven a su estado actual, que casi no pueden ni caminar por las articulaciones inflamadas. No sería ético. Si las otras condiciones que están acá se cumplen. Por ejemplo, si no existe en el sector salud o ya comercializado nada que se le parezca, que le llegue siquiera cerca a la eficacia de este fármaco. En cambio, podríamos pensar, por ejemplo, en, pues, quizá en alguna infección, en alguna sepsis por organismos gram positivos adquiridos en el hospital, que hace que las personas mueran en 7 días, ¿no? Y que se va a experimentar con un nuevo
antibiótico que por alguna razón no se va a comercializar en el país, pero que a quienes participen pues les va a salvar la vida. Entonces, es una situación distinta. Muy bien, vamos a ver entonces la palabra correcta para cada párrafo. En la 27. A ver, la primera. Daños. Daños, exacto, daños. Y para dar, Compensación. Compensación. muy bien. En la 28. Para bien Acceso. Acceso, muy bien. Y la 29. Un plan. Plan. Un plan, muy bien. Un plan para monitorizar el resultado del embarazo. Los medios propuestos para obtener el consentimiento informado, y cuando no puede dar el consentimiento informado, bueno, por ejemplo, en un menor o en una persona con autonomía disminuida, bueno, garantías que satisfagan al comité de que se obtendrá el permiso por medio de un representante legalmente autorizado. En el caso de los niños y adolescentes, se va a manejar un formato de asentimiento. Por supuesto que esto se lo van a presentar aparte, pero el protocolo debe de hacer una mención, así sea breve, de que se va a hacer. Sin detalles, porque van a estar en el formato del consentimiento, pero existe ahí explícito. Todo esto a ustedes les da la garantía de que el investigador sí lo pensó, es parte del diseño del estudio y bueno, al comprometerse a seguir el protocolo, lo va a hacer. Y es más, si se comprometió a hacerlo de determinada forma y no lo hace, estaría violando el protocolo mismo. Entonces, es por eso también importante amarrar esto dentro del protocolo. Cualquier inducción económica o de otro tipo, cualquier incentivo a los participantes que pudiera ser inapropiado o que pudiera ser muy útil para los pacientes, pero tiene que estar ahí claramente para que ustedes como comité de ética juzguen. Se le va a ofrecer glucómetro para que se lo lleven a casa, fantástico. Se le va a ofrecer pláticas sobre nutrición o consulta con el podólogo o con el oftalmólogo. Estoy pensando en estudios en diabetes. Cosas que realmente van a repercutir sobre su calidad de vida, sobre la detección oportuna de complicaciones. Esto es algo muy, muy bueno y excelente si el paciente se siente particularmente motivado a entrar y a permanecer dentro del estudio, si recibe todas estas cosas que mejoran su calidad de vida. Por supuesto que es algo bueno. Versus otro tipo de obsequios que no se relacionan directamente con su salud, que tampoco están necesariamente mal, pero entonces ya comienzan ustedes a sopesar este otro obsequio que no se relaciona tanto con su salud, es de tal magnitud que va a ser la razón principal, más que un componente padre dentro de todo su conjunto de elementos a considerar, si va a ser el motivo principal para que entre. Planes y procedimientos para comunicar a los participantes información nueva que surja del estudio. También tiene que estar ahí escrito en el protocolo. No solo se le va a presentar al paciente los riesgos y beneficios antes de que participe, sino los que lleguen a surgir durante la participación en el estudio. Sobre todo esto en estudios multicéntricos. Y los resultados del estudio también. Medidas para proteger la confidencialidad de los datos, respetar la privacidad de las personas. Esto es importante. ¿Cómo se va a proteger sus datos?
Si hay un código, ¿cómo se va a proteger su identidad mediante este código? ¿Quién va a conocer ese código? ¿Quién lo va a conservar? ¿Bajo qué condiciones se puede romper este código para que sepamos quién es usted o qué medicamento recibe usted en el caso de estudios controlados con placebo? Cualquier uso adicional sobre sus datos personales o sobre sus muestras o sobre sus radiografías, y cómo se va a hacer el análisis estadístico del estudio, incluyendo planes para el análisis interino. ¿Por qué es importante hacer un análisis interino en algunos estudios? ¿Alguien quiere compartirnos por qué? También se conoce como análisis preliminar. No entiendo el significado de análisis interino. Muy bien. Además del análisis final, muchos estudios contemplan que una vez que se llegue a cierto número de datos obtenidos, por ejemplo, cuando X número de pacientes haya cumplido con los datos hasta la semana X, el comité independiente que vigila la seguridad del paciente o que hace el análisis del estudio, ahí va a hacer un corte y va a hacer un análisis con esos datos parciales para saber si hay evidencia de que el fármaco está siendo eficaz o que el fármaco está siendo tóxico. Esto es importante porque en ocasiones los datos son tan elocuentes, tanto de que sirve o no sirve, de que es tóxico o que no lo es, que permite ahí tomar una decisión sobre si el estudio vale la pena continuarlo o no. Y si no vale la pena continuarlo, pues entonces estamos librando a cientos de pacientes o miles de pacientes a una exposición innecesaria a un riesgo. ¿Okay? Entonces, el análisis interino no nos permite generalmente tomar conclusiones definitivas sobre la eficacia y seguridad de un fármaco. Si lo fuera, pues entonces no estaríamos calculando la muestra en 2,000 pacientes, sino en 1,000 o en 500 pacientes. Pero sí en ocasiones da datos ya muy tempranos y muy fuertes. Es decir, si en los primeros 200 pacientes volvimos una cantidad inapropiadamente alta del evento adverso X, o si vimos cero datos de eficacia comparado con el otro fármaco que ya se conoce, o con el placebo, pues entonces, si son datos tan contundentes, los estadísticos pueden estimar que continuar con el estudio no te va a cambiar las cosas. Es algo así como lo que se hace en las elecciones cuando tenemos el famoso análisis PREP, ¿sí? En donde se computan solamente cierto número de casillas. El PREP por sí mismo no puede oficialmente decirnos quién ganó las elecciones. Y en muchas ocasiones no lo puede hacer tampoco desde el punto de vista estrictamente técnico, porque la posibilidad de cometer un error hacia arriba o hacia abajo pues es alta. Pero en ocasiones el PREP muestra diferencias tan importantes entre el candidato A y el candidato B que nos dice, pues ya, aunque se examine el resto de las casillas, es sumamente improbable que las cosas cambien. En el caso de la investigación clínica, pues implica suspender un estudio a tiempo. Y más allá que eso, aparte de la suspensión, existen enfermedades graves para las cuales un análisis interino da datos tan buenos sobre el fármaco en experimentación, pero tan buenos,
que se suspende ya no por riesgos a que le haga daño el fármaco, sino por riesgos a que pues continúe con el otro medicamento que no es tan bueno como el experimental. Y entonces las agencias gubernamentales de los países aprueban el fármaco tan solo con los datos del análisis interino. En cierta forma es lo que pasó con algunas de las vacunas para COVID, que los análisis interinos dieron la información sobre la eficacia que permitió a la EMA, a la FDA, en nuestro caso a COFEPRIS, de pensar, bueno, son tan elocuentes estos datos que aunque nos quedemos esperando el análisis final, vale la pena que en este contexto, que es una enfermedad grave para la cual no tenemos alternativas, que se le dé una aprobación de emergencia y que, claro, está condicionada a que con la presentación del análisis final, pues se mantenga toda esta tendencia tan buena que se observó en el interín. ¿Y siempre tiene que haber este análisis interino? No siempre, depende también del tipo de patología, del número de pacientes, depende de los riesgos de si es eficaz o no el fármaco, o los riesgos de que si es tóxico o no. Pero vamos a decir que en los grandes estudios fase 3 generalmente sí está presente un análisis interino. Yo creo que en el 75-80% de los casos, algo así, sí lo tenemos. Pero no existe algo, un lineamiento establecido, una norma, que lo haga como un requisito. O Gracias. sea, queda Claro. a criterio. Bueno, este sí porque es muy grande, o este no porque pues es una patología no tan común. Gracias. Existen principios, sí, principios, lineamientos o normas como tal, yo lo desconozco, doctor. Así que bueno, voy a apuntar por aquí esto para buscar esa información que es muy importante. Si hay realmente normas o recomendaciones formales para análisis interino. De cualquier manera, si ustedes están ante un estudio clínico con un fármaco experimental que no presenta un análisis interino, sí es razón para que ustedes le pregunten al investigador por qué no lo hace, por qué no lo contempló. En algunos estudios que se van a reclutar, qué sé yo, 40 pacientes y sabe el investigador que los puede reclutar los 40 en 15 días y que el parámetro que él busca para comprobar, bueno, para responder la pregunta de investigación, ese parámetro lo puede obtener en 30 días, ¿no? Existen también estudios así. En 30 días se le hace el estudio de imagen, o se le hace la prueba de los biomarcadores X que muestran si su hipótesis se mantiene o no. Y en tales casos, bueno, hacer un análisis interino, pues el mismo proceso de hacerlo tardaría muchísimo más tiempo. Entonces, el análisis final, pues en realidad es el único prácticamente posible. También es importante, cuando ustedes chequen que hay un análisis interino contemplado en el protocolo, preguntar si habrá una suspensión del reclutamiento hasta que se tengan los datos, o si el reclutamiento continuará. Ambas cosas son posibles, también dependiendo del propósito fundamental del análisis interino. Por ejemplo, estudios en sus primeras fases, fase 1, fase 2A, inclusive fase 2B, en la que se tienen todavía dudas respecto a la mejor dosis, dudas respecto a la toxicidad máxima tolerada, o que se realizan, por ejemplo, en poblaciones particularmente vulnerables como los niños. Ahí es muy importante que después de los primeros 5, 10, 15 pacientes de una cohorte se suspenda el reclutamiento
mientras se hace el análisis, que quizá dure un mes, y entonces solo si se tienen resultados positivos, continúe. Mientras que hay otros estudios que involucran miles de pacientes en fármacos que su perfil de seguridad ha sido muy aceptable, y más bien lo que se quiere ver es la eficacia. También existen esos estudios en donde el reclutamiento continúa de manera paralela. Entonces, hay de ambas cosas. Y lo más importante es que si lo encuentran en el protocolo, que le pregunten al investigador por qué. $35. ¿Cuáles son las palabras que deben estar ahí? Medidas previstas para proteger la confidencialidad de los datos personales. Y respetar la privacidad. Exacto. Pues recordemos, confidencialidad tiene que ver con datos, privacidad tiene que ver con las personas, con su identidad, con saber quiénes son, qué hacen, cómo son, dónde viven, etc. Los resultados de las observaciones. Sí, yo creo que aquí cometí un error, porque creo que es de los datos personales. No, datos personales era acá, de las observaciones. Ok, sí, de acuerdo. En el 36. Código. El código. ¿Y el 38? Análisis estadístico. Estadístico. Perfecto. Incluyendo los planes para el análisis Interino. Interino. Correcto. Otra forma en que van a encontrar este nombre interino es con la locución en latín ad interim. Planes para monitorear la seguridad continua de los medicamentos y de las intervenciones, y el nombramiento de un comité independiente de monitoreo de datos. Esto es importante especialmente para los generados por los propios investigadores en su hospital. Tú serás el único que va a estar monitorizando estos datos, y tú serás el único que me vas a decir, ¿continúa el estudio o no? Porque me parece que los riesgos, los beneficios justifican a los riesgos, o habrá un grupo de personas que no te incluye ni a ti ni a tu equipo. Es más, que incluya a personas fuera de este hospital, que estará vigilando esos datos. Y lo estará vigilando a los 2 meses, a los 4 meses, a los 8 meses, o va a ser el análisis interino. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? ¿Sí? Este es un comité que nada tiene que ver con el comité de investigación y con el comité de ética en investigación. No tiene que ver con específicamente un comité para monitorizar los datos generados por ese estudio en particular. Comité que, si el estudio es de carácter ciego, bueno, podrá en determinado momento saber quién recibió qué, para precisamente poder determinar si vale la pena continuar con el estudio. La lista de las referencias citadas en el protocolo y fuente y cantidad del financiamiento de la investigación. En cuanto a las referencias, particularmente poner atención en aquellas que hablan de, bueno, que justifican o que sustentan la probable eficacia o el probable mecanismo de acción de ese fármaco. En ocasiones tenemos, claro, protocolos que pueden tener 30, 40 referencias, y no vamos a estar checando la validez de todas, pero si hay quizá 4 o 5 que hablan de los estudios previos con ese fármaco en esa patología, pues sí es una buena práctica checarlos. Fuente y cantidad de financiamiento de la investigación.
quién está patrocinando y la relación de los compromisos económicos del patrocinador con la institución. Los compromisos económicos frecuentemente están plasmados en un contrato, pero esto ha sido interpretado por ciertos comités en el sentido de que tienen que ver el contrato final, para que puedan ellos dar su aprobación. Y puesto que el trámite legal para la revisión de contrato por parte de la institución y del patrocinador puede tomar mucho tiempo, pues esto realmente dilataría inclusive meses la aprobación de un estudio por el Comité de Ética, más los meses que se echará todavía COFEPRIS. Entonces, no debe de interpretarse esto como que el contrato final y completo tiene que ser revisado por el Comité de Ética, porque para eso precisamente la institución tiene su departamento legal, tiene los profesionales especializados en derecho que estarán con lupa viendo cada cláusula. Aquí más bien es en general saber a qué se va a comprometer, y esto en algunas ocasiones basta con una carta, ¿no? Con una carta en donde se diga, bueno, estos fármacos o estos exámenes que dice aquí el protocolo, estos, como son parte de la atención médica normal del paciente, los financiará la institución. Estos que son parte no habitual del tratamiento del paciente, estos serán financiados por el patrocinador, incluyendo, y esto es algo muy importante, todos los fármacos comparadores. Estos comparadores los va a estar dando el patrocinador. Doctor, pero aquí no habría un problema, por ejemplo, que la institución no le prestara los resultados al patrocinador, si se hace la división. Esto es, estos resultados son míos y por lo tanto lo que tú quieres hacer es externo, lo que voy a hacer, aunque sean pacientes de la institución. ¿No habría conflicto de intereses en ese momento? Bueno, este es un, sí, claro, pero esto es algo que también que tiene que ver el departamento legal. Una de las cláusulas que siempre se negocia es la propiedad intelectual. ¿Y qué es lo que se permite y no se permite hacer al investigador o a la institución con los datos? Por ejemplo, en algunas cláusulas se establece que sí que el investigador puede hacer un manejo propio de los datos, pero previa comunicación, previa autorización del patrocinador. Y por supuesto, la propiedad intelectual pues, se establece también en el contrato. Siento que es más el departamento legal quien cuenta con las herramientas para examinar esas cuestiones que el Comité de Ética. Y es por eso que el punto 41 de las pautas éticas habla más bien de los compromisos económicos del patrocinador con la institución, con los participantes, con los investigadores. Entonces, estas son las cosas que el patrocinador se compromete a proporcionar. Y todo esto es importante para que después no se le pida al paciente consígase su bomba de infusión o consígase sus implementos X o Y. Todo esto es pues para que el investigador, institución y el paciente no desembolsen, o si la institución va a desembolsar, pues también que sepamos qué es. Esto puede estar descrito quizá en una carta o en un contrato, pero en un contrato en versión draft. No tiene por qué estar el contrato final. Si su institución es de aquellas que puede firmar contratos en 15 días con el patrocinador, quiere ver el contrato final, excelente. El punto es intentar que esto no esté sobre otras consideraciones más importantes sobre la ética del estudio. Vamos a ver puntos 39, 40 y 41. Seguridad. Bien. A ver. Comité. ¿Qué? Muy bien. Independiente. Referencias. Ser rentas citadas en el protocolo. ¿Ya 41?
Fuente de financiamiento. de financiamiento. Perdón, ¿cuál fue la Financiamiento 40? La 40, las referencias. Referencia. Sí comprendemos a qué se refiere esto de las referencias. Sí, los artículos. A las referencias Bibliografía. bibliográficas. Bibliográficas. Muy bien. Ay, ya. ¿Qué otros elementos a revisar? Arreglos para tratar los conflictos de intereses financieros o de otra índole que pudieran afectar el juicio de los investigadores. Informar al comité de ética. Bueno, hay un comité de conflicto de intereses en muchas instituciones. No recuerdo que haya un comité como tal que se exija en las leyes en México. Pero es importante que esté el comité de ética enterado, finalmente, de todo conflicto de interés financiero. Por ejemplo, que el investigador pues tenga acciones dentro de la compañía que está pues desarrollando ese fármaco. En el caso de una investigación que se vaya a llevar a cabo en un entorno de escasos recursos, ¿cuál va a ser la contribución del patrocinador al desarrollo de los recursos humanos y materiales? ¿Qué va a dejar el patrocinador a la institución? En el desarrollo de recursos humanos puede ser y generalmente creo yo que es una de las contribuciones más importantes porque es a largo plazo. ¿Qué tipo de capacitación? Si para desarrollar la investigación se requiere el uso de cierto equipamiento con el que no cuente el hospital, bueno, ¿cómo podemos también sacar un beneficio a largo plazo de ello? Que se quede algo para la institución. Muy bien, este es el clásico tipo de ejercicio, rojo o verde. ¿Quién comienza? Rojo. Ok. ¿Y rojo? La contribución Rojo. del Ajá. patrocinador. Después. ¿País anfitrión o centro de investigación? Centro de Centro de investigación. investigación. No estoy tan seguro, pero lo vamos a ver. Y garantía de que los objetivos de desarrollo son congruentes con los valores y las expectativas de... Participantes. Los participantes. Participantes y comunidad. Correcto. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si era el país anfitrión o centro de investigación. Era país anfitrión. Ahí se entiende que por quedarse en el sitio se apoya también al país, o cómo podría ser un ejemplo que sea el país anfitrión. Claro, no, estoy de acuerdo con usted en que puede ser el país, el centro o hasta el departamento dentro del centro, ¿verdad? Quien reciba el beneficio directo de ese equipamiento. Pero, como lo definen las pautas éticas internacionales de SIOMS, es en cuanto a país. ¿Por qué país? Yo creo que porque la filosofía en la que se escribió todo esto es, hay países del tercer mundo con problemas importantes en cuanto a su infraestructura, y en la OMS, pues siempre pensamos en función de países, no de hospitales y centros de forma aislada. Entonces, yo creo que tiene que ver con el enfoque que le da esta agencia de la OMS. Número 44. El protocolo o los documentos enviados al comité deben incluir una descripción del plan para el involucramiento continuo de la comunidad y presentar los recursos asignados para tales actividades.
Obviamente esto no aplica para todos los casos, pero la principal forma de involucrar a la comunidad por parte del comité de ética, pues es la presencia siempre de quién dentro del seno del comité. ¿Quién es el que nos puede dar esa perspectiva? El representante de la comunidad. Excelente. Representante de la comunidad o de los pacientes de ese hospital. Y el 45, importante también, sobre los derechos de publicación de los resultados del estudio, que también tiene que estar, por supuesto, claramente descritos en el contrato. Entonces, todo esto para fines de agilizar la aprobación, mientras en paralelo se corre el contrato, pues tiene que, puede hacerse a través de una carta. ¿Okay? De todas formas, si no se llega a un consenso entre el patrocinador y la institución dentro del proceso de ejecución del contrato, pues el estudio no se podrá hacer, independientemente que ustedes como miembros del comité hayan dado su aprobación. El punto 46 es importante, garantía de que los resultados negativos se darán a conocer. ¿Alguien que quiera compartir por qué cree que esto es también importante desde el punto de vista ético? Por los resultados que no se pueden llegar a considerar los esperados. Cuando un medicamento falla. Si no se dan a conocer, ¿qué es lo que puede pasar? Hasta un evento adverso. Eso. Sí, pero pensando en un protocolo en su totalidad. La terminación del mismo. Ajá. Si se trataba de un fármaco todavía en investigación, que de todas maneras no están las farmacias, de todas maneras ningún hospital podrá aplicarlo a sus pacientes. Bueno, si esto no va a pasar de todas formas, bueno, ¿cuál sería la importancia de dar a conocer o no un resultado negativo? Pues que antecedentes para otros antecedentes para otros sujetos de investigación. Pues es porque si, por ejemplo, me tomo un medicamento y me da ginecomastia, o sea, hay que saber que también resultados negativos va a tener, porque pues así como es el bueno, puede ser también aquí los principios de la beneficencia y la no maleficencia. Claro, claro. Van a ser si no sirve para otros investigadores y que no lo hagan otra vez. Exacto, que no lo hagan con un fármaco similar. Posiblemente tiene que ver con el mecanismo de acción, tiene que ver con todo el paradigma respecto a cómo se cura, cómo se trata tal o cual padecimiento. Y se los pregunto porque durante décadas ciertas compañías no daban a conocer para toda la comunidad científica los datos negativos de sus estudios, solo los positivos. Y bueno, ellos se justificaban diciendo, bueno, finalmente el experimental ahí quedó. Se suspendió el estudio, no se aplicó a ninguna otra persona. Que lo sepa el mundo o que no lo sepa, pues esto es algo que tiene que ver solo pues con la confidencialidad de nuestros datos. Quienes lo tenían que conocer pues eran los comités de ética de esos centros y esos pacientes. ¿Por qué tengo yo que ponerlo en una página en internet para que lo lea todo el mundo? Y bueno, aproximadamente hace unos 15 años que hubo una presión importante de todas las agencias de gobierno y también de las que norman sobre ética, como SIOMS, para que se dieran a conocer de forma sistemática. Y es por eso que les pregunto por qué. Y sí,
Por supuesto que puede ser que otros investigadores intenten hacer algo parecido con fármacos de la misma familia o clase y que pues obtengan también resultados parecidos, negativos. El punto 47. Planes para la publicación de los resultados en ciertos campos que puedan representar riesgos a los intereses de las comunidades, sociedades, familias o grupos raciales o étnicos. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con genes, con aspectos de la incidencia de una enfermedad en su grupo. Puede ser que de alguna manera piensen en estos grupos que se estigmatiza a todo el grupo porque se conozca esto. No quiere decir este principio que no se haga, sino que se haga sin consultar con la comunidad en cuestión y con el comité de ética. El punto 48, declaración de que toda evidencia comprobada de falsificación de datos se tratará en conformidad con la política del patrocinador para que se tomen las medidas apropiadas contra tales procedimientos inaceptables. Falsificación de datos. Rojo o verde, vamos a ver, el 46. ¿Quién comienza? Garantía de que los resultados negativos se darán a conocer. Muy bien. 47. Riesgos. Ok. ¿Y después de eso? Confidencialidad. Ajá, sí, sí. El 48. Clasificación de datos. Clasificación de datos. Muy bien. Muy bien. Y vamos a terminar entonces con este caso de análisis para después tener la segunda parte en nuestra próxima sesión. Vamos a ver. Caso de análisis. Y creo que esto tiene que ver también con un ejercicio que ustedes ya contestaron, así que tendremos, que ya contestaron en la plataforma y me gustaría mucho entonces conocer su opinión ahora en el micrófono o en el chat. Usted asiste a una conferencia sobre investigación clínica en México, donde el ponente declara que la investigación patrocinada por la industria está inhibiendo la investigación clínica original de varias maneras. El ponente opina que los estudios patrocinados por la industria no representan realmente un avance para el investigador mexicano, porque éste no participa en el diseño ni en el análisis de los datos. Actúa más bien como un operador al servicio de los intereses de la industria transnacional, o para decirlo más claro, de la industria extranjera. Un maquilador y no un innovador. En este afán, o sea, en este afán de sacar el protocolo adelante, desvía tiempo, atención y recursos del personal de los hospitales donde se conduce esta investigación. Sí, es cierto, el patrocinador paga el fármaco, paga las pruebas de laboratorio y las tomografías y todo eso, pero ¿qué hay del tiempo, de la atención? ¿Dónde está la mente de nuestra gente en esos hospitales? Está puesta al servicio de los intereses de esos extranjeros. Por ello, el ponente propone reducir a un mínimo el número de estudios multicéntricos patrocinados por la industria que acepte COFEPRIS revisar por año, y que de esta manera se libere a las instituciones de salud para el diseño de investigaciones originales, que a los comités de ética en investigación y a COFEPRIS para la revisión de estas investigaciones originales. Y aquí la pregunta que les hago es, ¿qué argumentos presentaría usted para apoyar o rechazar esta propuesta? Primero que nada, yo creo que debe ser qué tan capacitados están los 6 para hacer esto, ¿no?
COFEPRIS tiene una capacitación ya expedita para esto y estamos viendo que los 6 en forma general no tienen la capacidad suficiente como para aventarse un trancazo de estos. Eso sería mi primera objeción para el rechazo de esta ponencia que estoy diciendo. Si estuviéramos todos capacitados, todos los comités, probablemente se podría hacer, o solamente en algunos casos que ya han demostrado que tienen la capacidad. No todos lo pueden hacer. Ok, no todos pueden hacer una revisión apropiada de los estudios originales, ¿así es? ¿O a qué se refiere, doctor? Sí, exactamente. Por ejemplo, hacer una revisión adecuada de un estudio farmacológico específico en áreas que no existen en algunos 6, por ejemplo, eso sería un impedimento para que eso sucediera. Ok. Yo básicamente lo que creo es que el ponente lo que es, si lo entiendo bien, está diciendo que como nos estamos enfocando a la investigación, por decirlo así, extranjera y solo estamos siendo como entes que lo hacen de manera mecánica, no nos estamos enfocando o no estamos volcándonos para empezar nosotros a hacer investigación propiamente hablando, o sea, ser esos diseñadores de la investigación. Uh-huh. Pero pues la propuesta de reducir estudios para COFEPRIS y los comités, pues no garantiza que nosotros como país, en este caso México, pues avancemos en investigación. Vamos, entiendo el punto. Y puede que tenga razón, a lo mejor argumentándolo de una manera diferente, puede que tenga razón, pero las propuestas que hace para la resolución del problema, que en este caso es la escasez de investigación en México, pero la investigación como innovadores, ¿verdad? Claro, Pues no ayudarían, o sea, esta reducción para COFEPRIS y los comités, pues no ayudarían en nada, más bien ahí lo que él tendría que proponer si es que él ve esto, y la verdad es que pues yo nunca lo había visto así, y tiene razón, pero lo que sí hace, en mi punto de vista, es que al ser tú este maquilador, como él lo dice, pues empiezas a ver, pues empiezas pues sí, a ver cómo está estructurado un estudio clínico, un protocolo que se requiere. Bueno, sí hay gente y países que lo llevan haciendo años, pues aprender del que sabe, ¿no? Y cuando tú consideres que puedes, pues adelante, pero tienes que aprender de alguien y ese alguien tiene que llegar y enseñarte y tener la humildad de decir, bueno, pues es que tal vez tienes razón, pero México todavía no tiene la capacidad. Creo más bien que la propuesta sería, pues como todo, una inyección de dinero al área de investigación para que esto vaya siendo en edades futuras interesante para los mexicanos, ¿sí? Pero... Excelente, Marisol. Agradezco mucho sus comentarios, muy valiosos, sí. muy valiosos. Parece que Buenos días. ¿Sí? Tiene razón la maestra. Mire, yo lo veo así, y he sentado las áreas, no nada más en la farmacéutica. En los países que no se tienen el recurso, para dedicar a áreas como esta, la investigación, hablamos de tecnología, hablamos de recurso financiero para hacerlo. Entonces, por ejemplo, innovar un producto, un medicamento, es un alto costo tecnológico, el cual regularmente los países poderosos no lo proporcionan. Lo mismo va con las empresas automotrices. Aquí se maquila el coche, pero las innovaciones no se hacen aquí. Y dirías que puede ser por hecho en México. No, fue maquilado en México. No fue hecho en México. El diseño lo trajeron para acá y aquí se hizo. Es exactamente lo mismo en los fármacos. Pero en los fármacos entra otra situación. En relación que donde se debe vigilar, pues, que no haga daño al habitante del país, que sea una revolución como COFEPRIS. E incluso los vehículos también debería ser. Hay unos automóviles que son hechos por compañías americanas y en Estados Unidos no los permiten vender. Y aquí en países como nosotros sí los venden por aspecto de seguridad. Entonces, y más que todo es eso, yo creo que, como dice la licenciada, no es factible en esos momentos, pero sí es posible si se revierte esto, invertir en tecnología, que es lo más costoso. Y obviamente tener un recurso humano preparado, hay que llevarlo a que se preparen otros países, como lo hacen
países asiáticos se preparan en otro lado y van a hacer funciones en sus países. De hecho, ellos son los que tienen más patentes. Pero bueno, ya sería hablar de otro tema en cuanto a patentes, pero eso es mi opinión. Muchas gracias, doctor Soto. La otra, bueno, coincidiendo también con los comentarios de los compañeros, que si lo vemos a futuro, le quitas, o sea, estás tratando de resolver un problema, quitando estudios. Va a llegar un momento en que no tengas estudios, puesto que si lo estás quitando porque, pues de una manera tendenciosa, las transnacionales lo hacen a su conveniencia, que ese sea el motivo por el cual lo quites, pues o las transnacionales ya no van a venir a querer hacer investigación y apoyar, o si aplicaste ese criterio de quitarlas porque no cumplen con el desarrollo, pues va a haber un día que no tengas ni una por una u otra causa. No, Y nos sobre quedamos todo como el perro de las dos tortas. Muy bien. Y como hablábamos hace un momento, o sea, estos protocolos traen beneficios al país, al sitio, a personas con nombres, con apellidos, o sea, puede ser nuestro primo, nuestro hermano, es un beneficio. Entonces, bueno, pues sí, nos están utilizando, pero pues estamos ganando un beneficio, estamos aprendiendo a investigación clínica, hay pacientes que tienen ese beneficio, el país se está beneficiando, sí, pero pues, ahí sería un costo, todo tiene un costo, ¿no? Ese sería el costo. Pero bueno, ahora, ¿los quitas, no los quitas o qué se tiene que hacer? Muy bien. Importante. Ustedes como miembros del Comité de Ética y alumnos del diplomado, pues hemos todos aprendido que nuestro foco tiene que ser la seguridad y el bienestar de las personas, ¿sí o no? Entonces, es importante que en cada argumentación que tenga un carácter nacionalista en el sentido de México debería progresar más haciendo X o Y, que suena fantástico, pensemos, porque haciendo X o Y traerá más beneficio para los pacientes, para las personas que padecen lo que padecen. Si mantenemos el foco siempre en las personas, podremos tomar lo mejor de los argumentos y de las tesis que se nos presentan sin recurrir a un daño hacia ellos. Eso es muy, muy importante. ¿En qué sentido el tener estos estudios patrocinados por la industria multinacional beneficia o no a nuestros pacientes? ¿Y en qué sentido generar investigación original en el país beneficia o no a nuestros pacientes? Importantemente, las necesidades de salud más apremiantes son las que sufren los pacientes hoy. El pensar en las generaciones futuras es crucial, pero siempre va en número 2 comparado con el hoy. Precisamente para que exista un futuro, necesitamos aliviar las necesidades del presente y trabajar de manera paralela en el futuro, por supuesto, de forma paralela. Entre los argumentos que tenemos que considerar, como bien han expresado todos ustedes, existe un dilema real entre A y B, lo transnacional y lo original producido en México. Tengo que elegir entre A o B, o hasta qué punto puedo continuar con A y B, o mejor aún, hasta qué punto puedo usar A para potenciar B. Hasta qué punto puedo y debo usar los beneficios de tener investigación patrocinada por la industria extranjera para potenciar mi investigación original. Mencionaron también el ejemplo en otras ramas de la ciencia, la tecnología, la industria, cómo comenzó Japón y Corea del Sur, que ahora son grandes innovadores. Pues comenzaron con Maquila, que les dio las bases de experiencia, conocimiento en primera persona
sobre procesos, sobre la ejecución misma de esos procesos, y les dio la pauta, al ir también mejorando sus condiciones socioeconómicas, de lanzarse ya a la innovación. No es que un día comenzaron a innovar cuando eran lo suficientemente sanos, ricos y educados, no, pero fue un proceso en donde una cosa fue bajando y otra cosa fue apareciendo. Y hasta la fecha, esos países innovadores pues siguen maquilando estudios clínicos para sí mismos. Finalmente, en este momento, pues de 50 centros de investigación en Estados Unidos o en Francia que están participando en el protocolo X, pues solamente 5 de esos 50 participaron en el diseño y participarán como autores del estudio, y los otros 45 no. O sea, pasa en Francia como pasa en este país. En este país la proporción será 50-0, en Francia será 45-50, pero es siempre un número pequeño el de investigadores que diseñan o codiseñan un estudio. Y eso no tiene que ver con que un país tenga mayor o menor capacidad de innovación. Son ambas cosas, es investigación patrocinada por la industria y la promoción de la generación de investigación local. Y lo padre de la vida es que no todos tenemos ni el talento, ni el tiempo, ni el interés, ni los recursos, etcétera, para hacer todo en la vida. Es decir, si se suspendieran mañana todos los estudios patrocinados por la industria, no significa que los 250 médicos que actualmente trabajan en ese tipo de estudios se van a convertir en autores de estudios, ¿no? Y van a generar investigación innovadora, porque ni tienen el interés o el tiempo o la capacidad o los recursos o lo que sea para hacerlo. Y en Pues cambio, es como usted dice, es teoría general de los sistemas, o sea, los que estamos en este diplomados por algo, para algo, y hay muchos que no, que hasta les da flojera, o sea, nomás ocupan un lugar en el espacio, o sea, ya depende de cada quien, y no tanto de las escuelas, es del individuo, de todo esto que nos han enseñado en este diplomado, ¿no? Desde las células germinales, ya es de cada quien. Así es. Y es por eso quizá que la decisión de cuál debe ser el equilibrio entre número de protocolos de la industria en la que vamos a maquilar, entre comillas, y número de protocolos que vamos a generar, pues tiene que ser una decisión de cada hospital y en ocasiones hasta dentro de cada departamento de cada hospital. Y dependerá precisamente del desarrollo que tengan y de los intereses a futuro que tengan. Habrá hospitales que no tengan una tradición de investigación, que todavía no tengan la suficiente capacitación y que requieran de los recursos económicos que vienen de este tipo de estudios patrocinados para en el futuro potenciar la investigación original. Y quizá la decisión local sea, vamos a entrarle con todo a la investigación patrocinada. Y en otros casos, en donde ya está súper establecido esto y en donde realmente el estar aprobando estudios de la industria quita tiempo para otros estudios originales, ahí quizá sí, localmente se puede hacer una norma para ser selectivos y quizá para decir solamente vamos a aprobar estudios en las indicaciones tales. Después que se examine el mecanismo de acción, no queremos estar aprobando protocolos de 5 fármacos que trabajan de la misma forma, solo queremos uno, porque ya podemos darnos el lujo de tener esa selectividad. Aparte que tenemos todo el apoyo de las instituciones de gobierno para hacer la investigación original, no necesitamos de la inyección monetaria de la industria. Es una decisión pues que se debería tomar de acuerdo a la circunstancia de cada
centro. Hacer una decisión pareja para todos en el país en donde se prohíba una cosa pensando que con eso va a surgir espontáneamente otra, no creo que pase ni en medicina ni en ningún otro ámbito. Finalmente, y quisiera también terminar con esto, esta persona que existió y no como ponente, sino yo lo escuché como un participante que desde su asiento levantó la mano y habló en este contexto. Esta persona usaba esas palabras maquilador con un lenguaje no verbal despreciativo. Y recordemos que todas las personas que gracias a su actividad generan datos válidos, datos auditables que en conjunto permiten responder una pregunta de investigación, pues son personas que merecen nuestro absoluto respeto y también nuestro apoyo. Desde la persona que quizá asea las instalaciones de un laboratorio hasta las personas que calculan el tamaño de muestra y las personas que finalmente arman una tabla para anexarla al artículo que se va a presentar finalmente en el journal. Todas esas personas pusieron un grano de arena en esta gran actividad humana. Y el reclutar pacientes y el estar al pendiente de la salud de cada paciente como médico participante en el estudio, pues es una responsabilidad muy, muy grande. Como ya lo vimos, no notificar un evento adverso a tiempo, pues puede ser que se pierdan más vidas en el futuro. Así que maquilar no es algo que le debe dar vergüenza a nadie, porque el que maquila crea también. Cuando usted pone un dato en el expediente, cuando usted ingresa la cifra de tensión arterial en una forma de reporte de caso, se está comprometiendo con un dato que es un bloque más de la construcción de ese edificio del conocimiento. Y quizá usted no sabe de qué calidad son los otros bloques que los otros 80 investigadores dispersos en el mundo están colocando ahí. Pero en lo que le compete a usted, está comprometido con la calidad de ese bloque. Muy bien, pues gracias a todos por su tiempo y nos estamos viendo para la próxima vez. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Buen día.